En unos minutos más. Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Se, escu- se escucha bien? Sí, un poquito entrecortado, pero me parece que a medida que vayamos avanzando se va a ir escuchando mejor. Gracias por esta, esta entrevista. Y va a ser un placer poderte entrevistar. Comenzamos con la presentación. Claro. Mi Mi nombre nombre, es Santiago Capitán. Estoy estudiando periodismo deportivo en Buenos Aires. Por el momento me encuentro en la ciudad de Río Negro, General Roca. Hoy estamos con el invitado Sebastián Ferraro, entrenador de la selección argentina de beach handball masculino. ¿Cómo fueron tus primeros pasos por este deporte? bueno, primero, hola Santiago, gracias, de verdad, gracias por la invitación. Eh, Saludo ahí a los que están del otro lado, veo gente ahí muy amiga. Eh, y bueno, mis primeros pasos comenzó en realidad por un conocido que estaba metido en el proyecto de Beach Handball. Dentro de la confederación estaban reclutando jugadores nuevos. Esto estamos hablando del año 2008. Yo había vuelto recién de una experiencia de haber jugado al handball de indoor en Italia. Y bueno, me ofrecieron empezar con esta modalidad que yo no la conocía. Había, había escuchado que se practicaba, pero la verdad que nunca había visto un partido, no había tenido la posibilidad de entrenarlo, mucho menos. Y bueno, así fue como en el fines del 2008 me encuentro en el CENAR con el resto del grupo que ya había hecho una experiencia con la selección. Había jugado un torneo el año anterior, en el 2007. Y bueno, mi primer contacto es eso, en un grupo que siguió bastante después. Seguimos durante muchos años entrenando juntos y jugando juntos. Pero bueno, al comienzo, como todos los comienzos son difíciles, extraños, raros, nosotros comenzamos a entrenar en el CENAR sin una cancha propia todavía, no como en el día de hoy, que hoy por hoy desde el 2017 ya tenemos una cancha de beach handball en el CENAR, pero en esos comienzos, en el fin del 2008, no teníamos una cancha propia. Y así que empezamos solamente con la parte física, de preparación física, y a principios del 2009 empezamos la preparación de pelota, que empezamos a entrenar en el Parque Sarmiento, donde tampoco teníamos un espacio propio, porque eso es un parque público, pero de alguna manera se había conseguido un convenio donde nos dejaban en una cancha muy grande, que es de cajón de arena muy grande, que hay en el Parque Sarmiento, se nos dejaba poner unos arcos, donde nosotros llevábamos los flejes, armábamos todo lo que necesitábamos para entrenar y bueno, a veces llegábamos y estaba ocupado porque había gente jugando al fútbol o nenes haciendo castillo de arena y bueno, nosotros de alguna otra manera pidiendo permiso o haciéndonos un lugar para poder entrenar en ese cajón de arena, ¿no? Así que esos fueron de alguna manera los comienzos un poco raros. Para la gente, ¿nos podrías contar lo que es el beach handball? Claro, el beach handball es una modalidad que nace dentro de la Federación Internacional, eh, con unos comienzos allá por el año 1992, un italiano que dijo, que era árbitro de handball de indoor, dijo, tengo que tratar de llevar este deporte a la arena para tener una variante más, para trabajar durante el verano, y así fue, que prueba y error fue generando este deporte,
Eh, Empezó con la idea de reducirlo, de hacer una cancha un poco más chica de lo que es el handball tradicional. En vez del 40x20 se hizo una cancha un poco más reducida. Hoy por hoy la cancha es de 27x12. A diferencia del handball de indoor, son 4 jugadores en la cancha, 3 más el arquero, 3 más el especialista ofensivo. Y bueno, podemos decir que es un hermano del handball de indoor, donde hoy ya tiene varias experiencias mundiales y experiencias olímpicas también. Un deporte muy dinámico, muy rápido, ¿sí? Muy ágil por todas estas cuestiones de ser más reducido, de jugarse en menos tiempo y bueno, y muy divertido. ¿Cómo, cómo fue ese día cuando te dijeron vas a ayudar a la selección argentina de beach handball? Eh, fue, fue muy emocionante. Yo me había desligado en el 2014, me había desligado de la selección mayor, había dejado de jugar, este, y había dejado de tener contacto durante 2 años aproximadamente con el beach handball, cuando en el 2016, gracias a Juan de Arma, que es el coordinador de beach handball, y a Leticia Brunati, que fueron uno de los que más fuerza hicieron porque yo eh, me una al proyecto olímpico. Eh, Así que bueno, fue muy emocionante porque era reencontrarme de nuevo con un deporte que yo hacía 2 años del que me había alejado y que la verdad que estaba extrañando bastante. Desde otro lado, porque yo me retiro como jugador y bueno, y me incorporo en el 2016 como ayudante, asistente de un proyecto olímpico. Y la verdad que bueno, muy emocionante y bueno, también con mucha responsabilidad y mucha seriedad. ¿Qué nos podrías contar de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 acá en Argentina como Y asistente? te puedo contar un montón de cosas, te puedo contar lo más sobresaliente, que fue un proyecto y una experiencia única, hermosa, y ojalá que se pueda repetir de nuevo. Yo creo que va a ser, no imposible, pero sí va a ser muy difícil. Creo que fuimos muy, eh, tuvimos mucha suerte de que se hayan celebrado acá en Buenos Aires, todos, no solamente los que compitieron, los chicos o los que trabajamos en el proyecto olímpico, sino creo que toda la Argentina fue muy favorecido con haber tenido unos Juegos Olímpicos acá en nuestro país. Y la verdad que fue un hermoso proyecto, que lo disfruté un montón trabajando. Eh, Sentía que estaba devolviendo algo que me había dado el beach handball a mí como jugador, yo se lo estaba devolviendo de alguna manera con los chicos con los que trabajaba. Y fue un proyecto que tuvo todo, tuvo un comienzo muy lindo, tuvo un recorrido muy lindo y tuvo un desenlace, un final muy lindo también. Me parece que hay una pregunta. Pregunten. ¿Por qué se desvinculó de la mayor? Están preguntando Constancio. ¿Por qué? ¿Con qué, perdón? Que no escuché la pregunta. ¿Por qué se desvinculó de la mayor cuando era jugador? Me parece. En el 2014, cuando nosotros volvemos del primer mundial de beach handball que había sido en Brasil, por algunas diferencias con el entrenador, a mí y a 4 compañeros más nos apartan del seleccionado y no nos convocan de nuevo. Esa fue mi última participación oficial con la selección argentina como jugador.
Esto fue mediados del 2014. Y bueno, no mucho más que eso. A lo que están escuchando también pueden preguntar en el vivo. ¿Cómo es un plan de entrenamiento? ¿La planificación general, decís vos, o un día de entrenamiento? ¿Cómo planifican? Bueno, dependiendo, nosotros planificamos dependiendo el torneo que tengamos. Eh, Nosotros, oficialmente, yo trabajé solamente con un proceso que fue el de los Panamericanos del año pasado, el 2019. Yo asumo la selección en la selección mayor como entrenador en el fines de mayo del 2019, fines de abril del 2019 y teníamos la competencia panamericana mediados de julio. Entonces yo tenía solamente 2 meses y medio bueno, para preparar a los equipos o el equipo. Eh, Así que fue una planificación corta donde trabajamos un poco más, no tuvimos tanto tiempo de trabajar a largo plazo, sino que trabajamos un poco más la parte de la formación del equipo y el estilo de juego, la impronta que le quería dar o que le queríamos dar nosotros al equipo, y no tuvimos tanto tiempo de hacer un proceso largo. Eh, pero básicamente para ese torneo eran unas 5 sesiones, unos 5 estímulos por semana, o hasta 6, y trabajando o sábado o domingo, a veces doble turno. Pero bueno, eso fue una situación bastante particular porque tuvimos poco tiempo de trabajo. Cuando volvemos del este Panamericano, que logramos la clasificación para el Mundial, que se iba a llevar a cabo en julio del 2020, que ahora está pospuesto por esta pandemia y por la pandemia mundial. Entonces ya nos daba tiempo para trabajar un poco más a largo plazo. Ahí hicimos un plan de 10 meses de trabajo hasta llegar al Mundial y bueno, eso nos dio, hicimos una planificación básica, progresiva, hasta llegar al torneo. Nosotros empezamos la preparación volvimos en julio, agosto estuvieron libres, septiembre volvimos otra vez a los entrenamientos y hasta marzo de este año estuvimos trabajando, donde ya estábamos llegando a la parte más específica de la preparación y bueno, se nos cortó por esta cuarentena. Pero básicamente es una planificación progresiva hasta el torneo. ¿Cómo sobrellevas la pandemia? Eh, Como todos, con altos y bajos. Ahora, de alguna manera, con muchísimas más energías y muchas más ganas, porque estamos ya en carrera para volver a los entrenamientos con la selección. Los chicos están haciendo los estudios que nos pide el cuerpo médico para poder volver a entrenar, entonces ya salimos un poco de esos bajones que teníamos y bueno, y esperanzados porque vamos a poder volver a entrenar. Si bien nosotros no tenemos todavía fecha del mundial que se pospuso, eh, pensamos que será en junio, julio del 2021, pero bueno, para nosotros ya tener la noticia y el permiso para volver a entrenar ahora en el corto plazo, para nosotros ya es una victoria eso, ¿no? ¿Y pudieron entrenar en la cuarentena? Sí, 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 entrenamos muchísimo. Tuvimos la suerte de poder a principios de marzo sumar al cuerpo técnico a un coach ontológico, Nico Rodríguez, eh, que nos ayudó muchísimo como equipo a atravesar esta cuarentena, a trabajar en equipo, a hacer quizás lo que era el entrenamiento físico, se siguió entrenando por Zoom, pero sabíamos que era un poco más limitado a los elementos que podía tener cada deportista en su casa
o al espacio que podía tener cada uno en su casa, pero el entrenamiento mental con el coach lo pudimos seguir trabajando y fue muy, muy positivo, con reuniones todos los jueves, todas las semanas, y la parte física en un principio 3 veces por semana, después pasamos a 2 veces por semana, porque a medida que fue evolucionando las fases y el retorno a las actividades, también muchos de los chicos ya no tenían tanta disponibilidad porque tenían que volver a estudiar, tenían que volver a trabajar, entonces no tenían tanta disponibilidad y pasamos a 2 entrenamientos, pero bueno, eso más algún entrenamiento táctico que veíamos, algún video o algo que hicieron conmigo, tuvimos mucho contacto durante toda la cuarentena con los chicos, así que sí, se entrenó ahí bastante. ¿Cuándo clasificaron para el Mundial? O es cuando se escucha. Te perdís, Santi, un poco, a ver si te escucho. El día que clasificaron para el Mundial, ¿qué sintieron el equipo de la selección? Eh, Mira, te cuento, este Panamericano daba la clasificación al Mundial de Beach Handball de Pescara en el 2020, que está pospuesto, y daba la clasificación también a los World Games, o sea, a los Juegos Mundiales de Playa, que iba a ser en el 2019, que se hicieron, perdón, en el 2019 en Qatar. Entonces nosotros teníamos varios objetivos antes de llegar al torneo. Uno de los objetivos era clasificar al Mundial y el otro objetivo era clasificar a los World Games. Nosotros conseguimos el objetivo del Mundial nada más porque en semifinales perdemos con Uruguay y Uruguay clasifica a los World Games. Entonces, nosotros jugamos el sábado por la mañana la semifinal con Uruguay y la perdemos. Y con la característica que tiene este deporte, que se puede jugar varios partidos en el día, las finales y el tercer y cuarto puesto se jugaban antes del mediodía. Entonces nosotros terminamos de jugar a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana habíamos perdido la posibilidad de ir a los World Games, habíamos perdido la posibilidad de llegar a una final y ya nos teníamos que estar preparando para afrontar el otro objetivo, o para tratar de conseguir el otro objetivo que era clasificar al Mundial. Así que fue una hora donde al equipo se le permitió, después de esa semifinal, estar tristes durante 5 minutos, ya empezar a pensar en el positivo, porque a la otra hora ya teníamos que estar disputando una clasificación para un mundial y un podio en los Panamericanos. Así que el proceso fue así, la semifinal fue dura durante 5 minutos, después que la habíamos perdido, y después ya con la cabeza y la mentalidad en buscar el otro objetivo. Y cuando lo logramos, la verdad que fue, por supuesto, de muchísima alegría, mucha alegría porque habíamos clasificado a un mundial y porque hacía mucho tiempo que la Argentina en varones en beach handball no conseguía un podio panamericano, así que fue doble la alegría también, ¿no? Habíamos conseguido un podio que hacía mucho que no se lograba. Así que muy contentos, por supuesto. ¿Cuáles fueron tus mayores logros en el Big Handball? ¿Como jugador o como entrenador? Porque como entrenador tengo más que como jugador, eso seguro. De las dos, o una, como vos quieras. Mira, como jugador, poder haber disputado un mundial, para mí fue muy importante. El mundial del 2014 era un objetivo que se había puesto ese equipo en ese momento durante mucho tiempo. Este,
y la verdad que haber podido participar y haber logrado clasificar fue muy, muy importante. Y previo a eso, la clasificación, que fue un Panamericano también el mismo año, el 2014 en Paraguay, eh, fue creo que de los eventos deportivos como deportista más importantes, más influyentes. Y como entrenador, eh, por supuesto, los Juegos Olímpicos, que fue un proyecto muy largo y de muchas ilusiones, y de alguna manera también de muchas presiones, porque era un torneo en nuestro país. Y otro torneo que disfruté mucho fue bueno, el Panamericano del año pasado, haber logrado clasificar también al Mundial, que ya por primera vez yo estaba como primer entrenador y no como asistente. Hacía ya 3 años que estaba trabajando como asistente y bueno, fue como mi primer paso, mi primer torneo y mi primera oportunidad de clasificación a un Mundial. ¿Cuáles son tus próximas metas? Mira, muy a corto plazo, como te dije antes. Ahora, para nosotros volver a entrenar con las selecciones eh, es un, es un paso muy grande, muy importante. Reencontrarnos otra vez con el equipo, no virtualmente, sino físicamente encontrarnos. Es un paso muy grande. Y después mis metas serán, cuando tengamos la fecha de nuestro mundial, empezar a trabajar de cara a eso. Y, y bueno, y más a largo plazo, eh, poder participar o poder tratar de llegar a un juego olímpico, porque sabemos que este deporte está muy cerca, hoy se define ahora en el mes de noviembre, si entra en el ciclo olímpico de mayores o no, para París 2024, así que estamos muy esperanzados y muy ilusionados. Así que si me preguntás, mi meta, bueno, a corto plazo es volver a entrenar. Y mi sueño, ¿cuál es mi sueño ahora como entrenador? Poder participar de un Juego Olímpico con los mayores. Vamos con las últimas preguntas. ¿Vale? ¿Cómo influye el viento en un partido? Eh, poco, a ver, tiene que ser demasiado fuerte. Puede influir más quizás la lluvia, ¿no? Porque los partidos se siguen jugando con lluvia, la pelota se pone un poco más resbalosa, la arena un poco más incómoda también, y lo dificulta un poco. Me animo a decir más la lluvia quizás que el viento. El viento tiene que ser muy, muy fuerte para dificultar el partido. ¿Qué partido eh, que se enfrentaron que decían que lo que perdían, pero al final lo pudieron ganar? Eh, Mira, como jugador me acuerdo uno, los sudamericanos 2014, que jugábamos contra el local, contra Venezuela, que venía como favorito, porque Brasil no había participado de ese torneo. Nosotros lo enfrentamos en grupos, este, y la verdad que venía muy fuerte, venía entrando mucho, con mucha presión ellos también para llevarse el torneo, y bueno, nosotros necesitamos ganar para quedar bien clasificados, terminar primeros en el grupo, para que después los cruces sean más fáciles. Y bueno, salimos a la cancha y la verdad que hicimos un partido espectacular, muy prolijo y muy contundente, tanto en ataque como en defensa, y bueno, nos lo pudimos llevar. Cuando sabíamos que eran los rivales más difíciles del torneo. ¿Qué les recomendarías
a los que están iniciando en el Big Handball. Que entrenen mucho, lo que te van a decir todos, que entrenen mucho, que se pongan sus metas, como decías vos, y que tengan también sus sueños, que sueñen grande y que traten de llegar a esos sueños, que traten de hacerlo lo mejor posible por alcanzarlos. Es mucho trabajo, es mucha insistencia, es preguntar mucho, es entrenar mucho, conlleva mucho y mucha paciencia y mucho tiempo. Si tenemos todo eso, van a lograr llegar a sus sueños. Eh, Te quiero agradecer por esta entrevista. Eh, Bueno, Muchísimas gracias Santi. gracias. Muchas gracias, gracias a vos, gracias por la invitación y bueno, por este espacio para que podamos charlar un rato. Así que gracias y bueno, cuando quieras, lo que necesites, ya sabes. Y fue un gran placer poderte entrevistar. Para mí, entrenar a un director técnico de la selección es un placer muy, muy grande. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Santi. Yo también lo disfruté mucho, así que encantado. Y por último, ¿les querés mandar saludos a tu entorno y a los que se han conectado? Sí, claro, claro. Un saludo muy grande ahí a los que están del otro lado. Vi que se conectó gente muy querida, así que saludarlos y bueno, y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima y mucha suerte en lo que viene. Bueno, gracias, Santi. Un abrazo muy grande, chicos. Chao. Chao.